Sean todos bienvenidos a este su programa Palabras Fieles y Verdaderas en el nombre eterno del Señor Jesucristo, deseando que las ricas bendiciones de Dios sean derramadas en nuestros corazones. En el programa anterior vimos cómo la humanidad está representada, unos en trigo, los hijos de Dios, y otros en cizaña, los hijos del malo, y cómo Dios enviará a sus ángeles para hacer la separación por la palabra. Hoy veremos con más detalles la cosecha del trigo maduro y cómo los ministerios de Moisés y Elías tienen un papel fundamental para este tiempo final. Estemos muy atentos a la segunda parte de la conferencia El trigo maduro, donde el reverendo William Soto Santiago nos estará ampliando lo relacionado con este tema tan importante. Bienvenidos. En San Mateo capítulo 13, versos 36 en adelante, y aún comenzando un poco antes del verso 34, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas de mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, desde medio de la gente entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de los reinos, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El trigo maduro, y por consiguiente listo para ¿qué? Para la siega, para la cosecha. Ahora, dice que la cosecha, la siega, será para el fin del siglo, para el tiempo final, para el día postrero. ¿Y cómo se llevará a cabo la cosecha? Pues el mismo Cristo dice: la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Los segadores, si hay una siega, una cosecha, tienen que haber segadores, cosechadores. El verso 41 dice de este capítulo 13: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y aquí el Hijo del Hombre, Cristo, enviará a sus ángeles. Eso concuerda con lo dicho más adelante, San Mateo capítulo 24, versos 30 en adelante, donde dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la vengarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Ahí tenemos los ángeles del Hijo del Hombre que han sido prometidos para ser enviados en y para el día posterior, para llevar a cabo la labor correspondiente. Y el capítulo 16, verso 27 dice de San Mateo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Había dicho que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta también. Y en el capítulo 17, versos 1 y adelante, 1 y adelante dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí tenemos el orden de la venida del Señor para el día posterior, con Moisés y Elías, que son los que estarán a cargo, esos ministerios estarán a cargo de una labor muy importante que está prometida que será llevada a cabo en el tiempo final. Y eso corresponde al sexto sello. El reverendo William Branham, hablando en el libro de los sellos, hablando en el séptimo sello, aquí en el libro de los sellos, de páginas 458 y 459 dice: entonces, entre el sexto y séptimo sello, cuando él llama a esta gente, los cuales fueron mencionados por Jesucristo en Mateo 24, verso 31, cuando la trompeta suena, será la trompeta de los 2 testigos de la edad de la gracia para los judíos. Suena una trompeta y enviará sus ángeles, no solamente uno, sino 2, con gran voz de trompeta, que es cuando Dios habla, se oye el sonido de trompeta. Siempre ha sido así la voz de Dios, llamando a la batalla. Dios está llamando, o Dios está hablando. Estos 2 ángeles vienen con el sonido de la trompeta. Y noten bien, pero el día de la voz del séptimo ángel suena la trompeta. En los días de la voz del primer ángel sonó la trompeta. En los días de la voz del segundo ángel sonó la trompeta. Y así fue cuando él mandó a cada uno. Pero cuando fueron anunciados los sellos, estaban todos juntos en una gran escena divina para llamar a un grupo de gente. Y hubo el sonido de una sola trompeta. Y fueron abiertos 7 sellos. Él está reuniendo sus judíos escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Ahora vean, para llamar a los judíos y sobre todo a 144,000, 12,000 de cada tribu, los ángeles del Hijo del Hombre son los ministerios de Moisés y Elías, los 2 olivos, materializándose esa promesa para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu en el día posterior. Estamos viendo lo que son los ángeles del Hijo del Hombre. Son los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el día posterior. El ministerio de Elías repitiéndose por 5ª vez, porque ya
tuvimos el ministerio de Elías Tisbita por primera vez, y por segunda vez ese ministerio de Elías, que es el Espíritu Santo manifestado en un hombre, siempre manifestado en Elías Tisbita, operando ese ministerio, y cómo fue a través de él que llevó a cabo todas estas cosas allá con las 10 tribus del norte, o sea, en el reino y con el reino de Israel, o también llamado el reino de Efraín, que corresponde a las 10 tribus del norte. Luego, la segunda vez que ese ministerio de Elías se fue manifestado por el Espíritu Santo fue en Eliseo con una doble porción. Luego, la tercera vez que fue manifestado el ministerio de Elías por el Espíritu Santo fue en Juan el Bautista. Y la cuarta vez que fue manifestado el ministerio de Elías fue el Espíritu Santo operando ese ministerio, el reverendo William Branham, precursando la segunda venida de Cristo. Así como el ministerio de Elías operado por el Espíritu Santo precursó la primera venida de Cristo a través de Juan el Bautista, el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías en el reverendo William Branham precursó la segunda venida de Cristo. Y está prometido que el ministerio de Elías se manifestará nuevamente, que el Espíritu Santo operará ese ministerio. Por tanto, donde esté el Espíritu Santo en el día postrero, ahí operará el ministerio de Elías por quinta ocasión. Ese ministerio lo verá el pueblo hebreo y dirá: este es Elías, al cual estamos esperando, el cual les estará preparando para la venida del Mesías. Les estará preparando para recibir al Mesías en su venida. Y también el ministerio de Moisés lo tuvimos allá en la liberación del pueblo hebreo, operado por el Espíritu Santo, el ángel del pacto. Y si contamos la ocasión del ministerio del Señor Jesucristo, en el cual fue el Espíritu Santo a través de Jesús, si lo contamos como la segunda vez, entonces para el día posterior tendremos una tercera ocasión en que el ministerio de Elías, en que el ministerio de Moisés será manifestado. Pero si no contamos esa ocasión en la primera venida de Cristo como la segunda ocasión, pues la segunda ocasión será en el día postrero, junto al ministerio de Elías. Primero verán a Elías, después verán a Moisés y después verán al Mesías. Y eso no lo vamos a explicar mucho para que se quede todavía así. Lo que fue visto en el monte de la transfiguración se va a repetir, porque ese es el orden de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Recuerden que esos ángeles que son, recuerden que ángel significa mensajero. Moisés fue el mensajero de Dios, Elías también fue el mensajero de Dios para su tiempo. O sea, los mensajeros ángeles de Dios. Y esos son los ministerios que están representados en los 2 libros
de Zacarías capítulo 4 versos 11 al 14 y Apocalipsis capítulo 11 versos 1 al 14. Son los de ministerio de para el día postrero. Y primero vamos a ver el ministerio de Elías. Por cuarta ocasión ya lo vimos. Y luego el ministerio de Elías por quinta ocasión. Luego el ministerio de Moisés. Y luego el ministerio de Jesús. En el día postrero siempre será el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, el Espíritu Santo operando esos ministerios como los operó en diferentes profetas del Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, que el ángel del pacto aparecía, digamos, en tiempos pasados, aparecía velado temporalmente en carne humana, en un hombre, por ejemplo, llamado Moisés. Y luego lo vimos también en un hombre llamado Samuel, como también lo habíamos visto en un hombre llamado Josué. Y lo vimos también velado en un hombre llamado Isaías. También lo vimos velado en un hombre llamado Jeremías. También en un hombre llamado Ezequiel. Y así por el estilo. Y siendo que el grano de trigo, o la planta de trigo, en la parábola del trigo y de la cizaña de San Mateo capítulo 13 versos 30 al 43, en el fin del siglo serán cosechados, en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega, que también es el tiempo del verano, porque la cosecha es en el tiempo del verano, no se cosecha en invierno, sino en verano. En verano es que se cosecha el trigo y también la cebada. Sobre todo el trigo en el tiempo del verano. Para lo cual, Cristo, el Hijo del Hombre, el ángel del pacto, enviará sus ángeles, esos ministerios de Moisés y Elías, para llevar a cabo la cosecha, el recogimiento, con la gran voz de trompeta, que es la voz de Dios, por medio del Espíritu de Dios, hablándole a su pueblo en el día postrero, hablando en su iglesia, y su voz se extenderá por todos los lugares donde debe llegar el mensaje de la gran voz de trompeta, la trompeta final, que antecede a la resurrección de los muertos y a la transformación de los vivos, y los prepara a los vivos para la transformación. Estarán en el cuerpo místico de Cristo en el día postrero todos los que van a ser transformados y los que van a ser resucitados en su tiempo estuvieron en el cuerpo místico de Cristo. Porque para los creyentes en Cristo es que está prometida la resurrección en cuerpos inmortales, cuerpos jóvenes, cuerpos glorificados igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Ellos son el trigo, producto de Cristo, el grano de trigo. Ellos son los hijos de Dios por medio del grano de trigo Cristo, Cristo el segundo Adán, trayendo o reproduciéndose en hijos e hijas de Dios.
Esa es la familia de Dios, la iglesia del Dios viviente, el templo de Dios, donde mora Dios en cada creyente, y en ese grupo de creyentes, siempre que se reúnen, Dios está con ellos y entre ellos. Miren, el capítulo 3 de San Mateo dice, Juan el Bautista, verso 11 al 12, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su vengador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Para el tiempo del fin o día postrero será en esta misma forma. Será Cristo el que producirá la resurrección de los muertos en Cristo y nuestra transformación física en el día postrero, y el que recogerá el trigo, operando los ministerios que corresponden a los ángeles de la cosecha, que son los ministerios de Moisés y Elías, y esos ministerios van a impactar también al pueblo hebreo en el día postrero. Estamos en el tiempo correspondiente a estas promesas divinas. Por lo tanto, con nuestros ojos espirituales bien abiertos, veremos cuáles son las promesas para este tiempo final, y entonces vigilemos cómo van siendo cumplidas gradualmente hasta que se cumplen plenamente. Y cuando veamos estas cosas, las señales que han sido dichas, que serán vistas en el día posterior, en el tiempo final, levantemos nuestras cabezas al cielo, porque nuestra redención está cerca. Y por consiguiente levantemos nuestras cabezas a la edad celestial, donde estaremos recibiendo la revelación de la palabra prometida para este tiempo final. La iglesia tendrá la que va a ser transformada en el poder de la revelación. Recuerden que la revelación es un poder, y por consiguiente, con ese poder, Cristo, al revelarse a ella, le da ese poder a su iglesia, y así le da las llaves de la revelación divina para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Estamos muy cerca de nuestra transformación. Cuando veamos las cosas que fueron precursadas aconteciendo, hay muchas que son señales físicas. Tengamos bien abiertos nuestros ojos y nuestras vidas arregladas con Cristo, porque nuestra redención, la redención del cuerpo, la transformación, está cerca.
Y el que ha tenido los ojos espirituales bien abiertos ha estado viendo que las cosas que han sido prometidas ya comenzaron a cumplirse. Ya están en el proceso del cumplimiento, también algunas, otras ya se han cumplido, y así por el estilo. Y las que faltan también se cumplirán. Porque el trigo ha estado madurando a medida que el sol, en la edad del sol, la edad de oro de la iglesia, nos alumbra, nos calienta con la palabra revelada para nuestro tiempo, con los rayos de luz de la revelación para conocer las cosas que deben suceder en este tiempo, identificar las que ya han sucedido y las que están en proceso de cumplimiento. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Cristo. Por lo tanto, estemos atentos, porque estamos madurando para ser cosechados en el reino de Cristo, ser transformados si permanecemos vivos hasta ese momento de la transformación. Pero si alguno se va adelante, no se preocupe, regresará con Cristo en la resurrección. Mientras tanto, pues se estará viendo desde el paraíso, la sexta dimensión, lo que estará sucediendo acá. El trigo maduro. Dice Cristo que cuando el trigo madura, entonces viene la cosecha. Y la cosecha, dice, ¿quién otro puede hacer la cosecha sino el ángel del Señor? El ángel del Señor, dice el hermano Branham, el reverendo William Branham, cuando es aplicado a los ángeles de la cosecha, que hacen la separación entre el trigo y la cizaña. O sea que será una obra del Señor Jesucristo operando esos ministerios en el día postrero. Continúen pasando a todos una tarde feliz, llena de la bendición de Cristo, nuestro Salvador. Que Dios nos permita identificar hoy la manifestación de los ángeles del Señor y la obra que llevan a cabo. Para mayor información pueden comunicarse en nuestras líneas telefónicas, visitar la página web www.carpa.com, donde podrán descargar literatura, videos, música y mucho más. Y nos pueden seguir en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso sean sobre nuestras vidas y nos veremos en nuestro próximo programa. El Eterno les bendiga.